Bienvenidos a este espacio de opinión en rojo y negro, en el que queremos ofrecerles un programa acerca de las enfermedades infectocontagiosas. Es evidente que si hay algo que ubica a los seres humanos, que nos pone como de frente a la vida, es precisamente la enfermedad. Pero también es evidente que a causa de la pandemia son muchos los aprendizajes que hemos tenido. El lavado permanente de las manos, el aprendernos a cuidar de la contaminación, de determinadas enfermedades, hacen que nos preguntemos a diario, ¿qué tanto le estamos apostando a la prevención? Por eso, de la mano de un experto médico, con todas sus propuestas científicas y demás, pero también de la mano de un sociólogo, conoceremos cómo se van creando ciertos nichos de enfermedades en los diferentes territorios, pero sobre todo la manera de prevenirlos y atacarlos para que no se convierta en un asunto de salud pública. Conozcamos entonces en la siguiente nota cuáles son esas diferentes enfermedades que van apareciendo, las causas, para que hoy en términos infecciosos podamos vernos como a lo mejor un país o unas ciudades que requieren la prevención. La nota con la que iniciamos este espacio de opinión. En la actualidad, en un mundo tan globalizado como en el que vivimos, permite que las enfermedades transmisibles sean más comunes y que el número de infectados crezca con rapidez, logrando que la infección sea mayor, pues el contacto y la interacción entre las personas en transportes, lugares de trabajo y de socialización son constantes. Son múltiples los virus y enfermedades que afectan nuestra sociedad global, como el virus del Zika, dengue, chikungunya, la malaria, la lepra, ébola, hepatitis, sarampión, tuberculosis, leishmaniasis, toxoplasmosis y más recientemente el coronavirus. Se habla que una enfermedad es transmisible cuando tiene la capacidad de traspasarse de una persona a otra por contacto directo, al tocar a una persona que tiene la infección, contacto indirecto, al tocar un objeto contaminado o por las gotitas inhaladas cuando una persona que tiene la infección tose, estornuda o habla. Estas enfermedades tienen un origen, generalmente viral. Sin embargo, las generadas por bacterias encuentran su nicho en la transmisión a través de los alimentos o la picadura de animales o microorganismos. Anualmente en Colombia, el 71% de la población requiere de asistencia y consulta médica por enfermedades de carácter transmisible. En algunos casos, estas enfermedades pueden ser de alto impacto para la salud de la persona contagiada y representar un riesgo para su vida. No obstante, la prevención está en nuestras manos. Elementos como el tapabocas, el repelente para insectos, las vacunas, la información y una revisión médica regular son la clave para enfrentar a estos enemigos silenciosos. Como acabamos de darnos cuenta a través de nuestra nota introductoria, las enfermedades transmisibles cada vez más hacen parte de la vida cotidiana en nuestra sociedad. A veces nos preguntamos como ciudadanos, fruto de lo que nos ha dejado la pandemia, ¿el contacto está bien o hay que ser más bien precavidos? ¿Acaso muchas de las enfermedades pueden ser de alguna manera prevenidas? ¿O indiscutiblemente estamos ante un hecho que cada vez más va cobrando fuerza? Y es que una cifra que no es menor, en el que en Colombia el 70% de los pacientes que se dirigen a una consulta médica acuden por enfermedades de carácter transmisible, nos pone ante un escenario de suma importancia, tema que hoy nos ocupa en Rojo y Negro, y por eso nos encontramos con José Mauricio Hernández, quien es doctor en Ciencias de la Salud y docente de nuestra universidad. Bienvenido, doctor.
Y nos acompaña igualmente Omar Alonso Urán, quien es doctor en planeación urbana, sociólogo y docente de la Universidad de Antioquia. Bienvenidos. Omar, empecemos un poco con usted. Uno dice, hay algo que se volvió una muletilla. Si algo nos enseñó este tiempo de confinamiento es o a ser más precavidos o a ser más antisociales en el sentido de no te saludo de mano, ya no es el saludo de abrazo, ya no es el saludo de beso, ya es el puñito que vino para quedarse. Entonces a veces da la impresión que los seres humanos ante las enfermedades vamos creando no solo las barreras que con el doctor nos daremos cuenta pues que tendrán que ver con asuntos de enfermedad, sino barreras incluso humanas. Hemos llegado incluso a escenarios de ese tipo desde su punto de vista. Sí, hay una interacción entre el problema, la enfermedad, llamémoslo así, las causas por las cuales se dice la enfermedad se transmite y los comportamientos que nosotros tenemos. Sí. Claro, si la recomendación que nos dicen por los medios, los expertos en salud, es decir, evite el contacto directo, muy cercano, pues uno empieza también a decir, yo no me quiero enfermar, no quiero estar, aunque hay resistencia. Está que aquí también otro fenómeno social es que hay un gran grupo de poblaciones que se resiste a eso y dice, eso no es cierto, o si me voy a morir de algo me muero, sobre todo en países como los nuestros, donde el concepto científico no es tan arraigado como digamos en las sociedades europeas, donde un concepto de un científico basado en ciencia se acata muy rápidamente. En una sociedad latinoamericana donde la idea de que mañana no sabemos, donde hay como un asunto de la probabilidad pero no de la certeza, entonces la gente, una parte de la población sí adopta comportamientos según la ciencia y otros antes dicen, al contrario, pues si este es el fin del mundo, vámonos con el fin del mundo, que es un tema en sociedades como la nuestra muy arraigado, ¿cierto? Entonces, aquí tocó que la autoridad muchas veces fuera muy severa para poder que la gente adoptara comportamientos. Digamos que aquí lo que nosotros observamos fue por segmentos sociales, es decir, hay unos segmentos sociales, digamos, más cercanos a la formación profesional, ciertas capas medias, que se adoptan, lo que usted dice, una actitud más distante y que todas la siguen manteniendo, el puñito, el codo, muy lejano. Sin embargo, cuando uno iba y hacía observaciones y hablaba en barrios populares o en otros contextos, no necesariamente populares, sino como de ciertas culturas alternativas, la gente de eso decían nada, ¿cierto? Entonces, en general sí creo que ahí se induce unos cambios de comportamiento que se incorporan. La cuestión es cómo va a ser eso. Por ejemplo, ya para que sigamos la conversación, yo estaba cuando al inicio de la pandemia preguntándome si de pronto íbamos a adoptar pautas de saludo como los japoneses, pues, o la gente dice que no hay choque de manos, es de distancia, o sea, me preguntaba hasta históricamente por qué evolucionó el saludo japonés así. Nosotros tenemos un choque muy de manos y a veces de abrazo, o sea, es decir, el europeo es más de choque de manos, los latinos somos más de abrazo y los japoneses son muy distantes. Eso no quiere decir entonces que cambia la sociedad, igual hay sociabilidad. No podemos decir que los japoneses entonces son antisociales, porque se saludan distantes. Ellos tienen muchas formas de sociabilidad. Cambian son las formas de reverencia y saludo, y sí cambia, diría yo, una relación del cuerpo, del uno con el otro. Es decir, aquí nosotros nos permitimos ciertas cercanías, otras culturas no se permiten tantas cercanías. Por eso las medidas médicas fueron fácilmente adoptadas, porque ya están muy en su código cultural. Para nosotros que somos del abrazo, fue muy difícil. Cuando uno entiende incluso que la enfermedad, lo transmisible, que es como el tema que más que queremos compartir en este espacio, desde el punto de vista cultural y demás, doctor Mauricio, uno cae en cuenta de algo, y es que hoy las grandes alertas son las enfermedades respiratorias, por ejemplo, pero hay enfermedades transmisibles de mucho tipo. A lo mejor nos falta aún implementar esa cultura del aseo, del lavado de manos, todas aquellas cosas. Ante esas enfermedades transmisibles desde el punto de vista científico, ¿qué poder decir en términos de prevención? Bueno, muchas gracias. Yo pienso primero que el mundo en los últimos años empezaba a experimentar una transición epidemiológica. Sí. Hasta hace 50 años para atrás, las principales enfermedades eran las transmisibles. En los últimos 50 años empezaron a aparecer las enfermedades crónicas tipo hipertensión, diabetes, cáncer.
Entonces, como que los sistemas de salud fueron cambiando y las enfermedades transmisibles empezaban a quedar en un segundo plano después de las enfermedades crónicas. Nos llegó el COVID y prendió todas las alarmas. El COVID nos dijo, no, aquí las enfermedades transmisibles siguen vigentes, los microorganismos, llámense virus, bacterias, hongos o parásitos, están vigentes y se transmiten rápidamente. Y algo que complica más las cosas es que estos microorganismos tienen muchas capacidades para cambiar su material genético y adaptarse a las medidas que le impone el humano. Entonces yo creo que el COVID, entre todas las cosas duras que nos hizo pasar, también nos enseñó bastantes cosas y yo creo que el mundo hoy, el sistema de salud sabe que las enfermedades transmisibles están ahí, que las tenemos que abordar y que tenemos que generar algunos cambios. Los cambios definitivamente pasan por el comportamiento del individuo, de la familia, de la comunidad y de la sociedad. No podemos esperar que sea el sistema de salud el único que abarque a las personas que tienen las enfermedades o que intente resolver la transmisión de estos microorganismos, que cada vez es más fácil. Yo creo que la clave está en la sociedad misma, en la manera como nos vamos a comportar y en la forma en la que vivimos, ¿sí? En la que compartimos los escenarios. Entonces yo creo que hay mucho por hacer y el COVID nos enseñó mucho. Y tenemos que empezar a pensar que el primer paso para evitar estas enfermedades transmisibles es el autocuidado. Toca usted un tema que tiene que ver con el autocuidado e inmediatamente desde el punto de vista clínico uno dice, pero bueno, estamos ante enfermedades infectocontagiosas, probablemente todos somos receptores pero a la vez transmisores, que sea precisamente el doctor Iván Trompa, médico infectólogo de la Universidad de Antioquia, quien nos comparta ante un escenario de este tipo cuáles son de alguna manera las principales características y a qué nos enfrentamos. La nota que les ofrecemos a continuación. Cuando hablamos de la reactivación de la sociedad después de la pandemia, estamos volviendo a retomar cosas que ya, como tú lo dices, sabemos de hace muchos años que previenen las infecciones, pero también hemos alcanzado conocimiento de cosas que son muy importantes y que no las teníamos tanto en cuenta antes, por lo menos en esta parte del mundo. Entonces, lo primero sería, que es lo más importante, la vacunación. Existen muchas enfermedades infecciosas que tienen vacuna. Y una cosa que olvidamos los adultos es que también nos tenemos que vacunar. Nosotros pensamos que las vacunas son el carnet que nos entregan a los niños cuando cumplen los 10 años y usted ya pasó por ahí y ya no hay nada que hacer adicional. Y eso no es verdad. Existen por lo menos 10 patologías del adulto que pueden ser vacunadas. Segundo, precauciones sobre las enfermedades infectocontagiosas. Hay 3 tipos grandes de enfermedades infectocontagiosas que uno puede adquirir conectándose con los demás. Las primeras son las enfermedades respiratorias, son las más frecuentes porque las enfermedades respiratorias, los virus y las bacterias se transmiten muy fácilmente. El otro tipo de enfermedad que se puede adquirir es la enfermedad gastrointestinal. Cuando uno viaja sobre todo y consume agua de otro sitio, esa agua puede estar contaminada con bacterias o virus que le pueden generar a uno diarrea, vómitos o los dos. Y la otra cosa que es extremadamente importante y que nosotros ahorita en Colombia y en el mundo estamos sufriendo son las enfermedades de transmisión sexual asociadas a los viajes. ¿Sí? Muchas veces, muchas personas, por ejemplo aquí en Colombia hay mucho turismo sexual, pero también muchas personas de Colombia viajan a partes distintas a tener relaciones sexuales con otras personas sin protección. Y ahí la única forma que hay para prevenir las infecciones es la protección. Protección no solamente es el condón, protección es medicamentos que uno puede tomar, por ejemplo, para no contagiarse del VIH. Todo esto va a hacer
o evita que nos den infecciones, pues no, porque uno está sujeto a las infecciones, eso también uno lo tiene que entender. El hecho de que tú tengas contacto con la gente, por más de que te protejas, o contacto con el mundo, puede ser que tú te vayas a contagiar. Y el mensaje tampoco debe ser, entonces ya no podemos salir, ya no podemos hacer nada, ya nos toca, mejor dicho, encerrarnos en la casa. No, porque pues, el ser humano no está hecho para eso, ¿sí? Y la mayoría de veces no nos vamos a enfermar, ¿sí? Tampoco hay que generar esta cosa como de paranoia que ya no podemos hacer nada, todo tiene que ser con una ceremonia antes de ir a vivir la vida, porque no es así. Hay que reasumir la normalidad otra vez, porque la idea es reasumir la normalidad, pero es una nueva normalidad, hay que tener ciertos parámetros, pero tampoco es que ya no podemos hacer nada y ese mensaje tampoco puede quedar por ahí al aire. Las enfermedades infectocontagiosas, su prevención, pero también esas dinámicas sociales que nos permiten de alguna manera interactuar y con las cuales hemos estado interactuando a lo largo de tantos años y de tantos siglos como seres humanos. Evidencias científicas, doctor José Mauricio, que nos pongan ante estrategias que ayuden a identificar efectivamente cuando estamos ante una posible enfermedad infectocontagiosa, porque de alguna manera, pues desde el punto de vista clínico, probablemente lo hacemos, pero el ciudadano de a pie le es común todo, es decir, todo se nos vuelve paisaje en un momento determinado, un brote en la piel, un daño de estómago, cierto dolor abdominal, todo se nos vuelve muy común y la automedicación termina resolviendo muchos asuntos. Estrategias desde el punto de vista de evidencia científica que podamos decir, venga, eso hay que correrle o efectivamente cuándo es una llamada de alerta. Bueno, como decía el doctor Trompas, pues tenemos las enfermedades respiratorias, gastrointestinales, las infecciones de transmisión sexual. Yo añadiría un grupo más que son las de la piel, ¿no? Tenemos, la piel es un órgano que nos protege realmente todo el cuerpo y nosotros estamos expuestos permanentemente a diferentes patógenos. Yo pienso que como factores importantes para uno evitar las infecciones por estos microorganismos tienen que ver con los cuidados del agua y los alimentos y con el cuidado del medio ambiente. Si nosotros pudiéramos asegurar los suministros de agua potable a toda la población, no solo la urbana, sino la rural, la buena calidad de la alimentación y unos ambientes libres de contaminación ambiental, pues tendríamos muchos puntos a favor, pero desafortunadamente en el mundo en que vivimos, pues esto no se da. Entonces tenemos que recurrir a otras medidas más avanzadas para cuidarnos. Con respecto digamos, a signos que le pueden a uno sugerir que se encuentra frente a una infección, pues yo diría que como en la mitad de las ocasiones uno puede ver un signo que delimita la infección, pero en la otra mitad la infección no se ve. Eso pasa mucho en las infecciones de transmisión sexual, en los jóvenes que dicen, no, yo tuve un contacto sexual pero no vi nada y no me protegí, pero es que muchas veces no se ve. Igual nosotros podemos estar en contacto con una persona con una infección respiratoria y esa otra persona ser asintomática, pero tiene la infección y me la transmite a mí. Lo mismo con un alimento, yo puedo ver el alimento muy rico, muy apetitoso, pero ese alimento está contaminado, lo voy a ingerir y voy a tener una infección. Entonces no siempre las vemos. Y sobre todo porque quizá en el fondo no nos damos cuenta y terminamos congestionando el sistema de salud o convirtiéndose esto en un asunto de salud pública. Porque, Omar, es evidente que la manera como arquitectónica y urbanísticamente está creada en nuestras sociedades colombianas y nuestra sociedad de Medellín en particular, los espacios compartidos invitan al encuentro, ¿cierto? Invitan a estar en contacto con el otro de manera permanente,
Nuestra cultura, ya lo decías en el segmento anterior, nuestra cultura está diseñada de otra forma, pero de alguna manera desde el punto de vista sociológico, con tu experiencia y demás, pueden crearse allí unos potenciales tácitamente nichos de infección que quizás no detectemos y cómo de alguna manera como seres humanos, ¿sí? con todo lo que tenemos, podemos estar preparados para afrontarlo o nunca estaremos preparados para eso. Sí, yo creo que el diseño urbano, la arquitectura, Sí. En relación con la salud, ha hecho pues muchos progresos y casi que uno podría decir que gran parte de la renovación urbana contemporánea que empezó con París, con Baron von Haussmann cuando tumbaron el centro de París, bueno, eso es muy polémico, pero parte de las justificaciones fue el asunto de la higiene. Sí. Surgió otro movimiento que se llamó el higienismo, que también sirvió para justificar muchas cosas, para acá los pobres de los centros de las ciudades, mandarlos para las periferias, pero sí había una base también cierta de que habían ciertas maneras de vivir, que no solamente era porque estábamos estrechos, sino porque no habían agua, pues no había lo que existíamos hoy como las alcantarillas, no existía el concepto del sanitario, que es una invención tan simple, también peligrosa, porque el sanitario que hoy tenemos, el inodoro, que queda esa capa protectora de agua que no deja que los olores, sobre todo otros animales, penetren, pero que también nos hace a nosotros olvidar de lo que mandamos al agua, ¿cierto? Y mal para el río y nos olvidamos. Esa es una cosa que está en consideración, otra vez con otros sistemas de cuidado. Pero digamos que la manera de vivir en ese entonces sí era más propicia a una serie de infecciones, sobre todo bacterianas y otro tipo de cosas, que llegó el diseño y dice, no, tenemos que empezar el concepto de que entre el sol. Pero eso ya lo sabían incluso los viejos, cuando uno ve la historia de la ciudad, en los viejos etruscos, en los viejos que son los antecedentes de Roma, de los romanos, incluso en algunas ciudades chinas, empieza el concepto, por ejemplo, que tenemos nosotros heredamos, que es el concepto de calle y carrera. El concepto de calle, desde ellos, sale de oriente a occidente y es por un concepto que el sol caliente la calle y la carrera es para que el viento se lleve las partículas. Entonces, el concepto de ciudad cuadriculada que teníamos nosotros, que viene desde Roma, que la trajeron los españoles bajo la planeación de Indias, tiene un concepto también de salud. Pero también era una cosa, y con esto debía pasar, era porque griegos y romanos también habían diseñado el espacio público como un espacio de encuentro. Existía el concepto de espacio público y el espacio público supone apertura, ¿cierto? Entonces, cuando no existe el concepto de espacio público, todos esos espacios más bien se construyen en casas, que es un poco lo que pasa hoy en día con nuestra cultura, digamos, el hábitat popular que existe en América Latina, donde es muy difícil que la gente deje espacio cuando la gente hace una invasión, que deje un espacio para una cancha, que deje un espacio para una calle. La gente trata de llenar el mayor espacio posible y entonces en esa construcción de espacialidad nos vamos llenando de barrios que son callejoncitos estrechos por donde no entra el sol y es permanente la humedad y es permanente, digámoslo, unos ambientes propicios para el desarrollo de hongos, bacterias, etcétera, pero es porque detrás no hay un concepto también de una comunidad que precisa espacio público. Entonces es la contradicción que tenemos nosotros como cultura. A nosotros nos gusta abrazar mucho, somos muy saludables, pero tampoco tenemos un concepto de cultura que necesita el espacio público para encontrarse. Y cuando se necesita ese espacio público se abren las calles y se abren las plazas. En nuestra cultura popular el concepto de plaza no existe, porque venimos del campo, es una paradoja, veníamos del campo que íbamos dispersos y nos íbamos así, y hacinamos en el barrio popular, es una paradoja, y entonces ese ambiente es un ambiente muy propicio para el intercambio de enfermedades, digo, sobre todo bacterianas, aunque le pasó al doctor aquí, hay una discusión en las investigaciones sobre el COVID que muestran cómo no necesariamente las ciudades densas, construcciones altas, eran las que más se dio COVID, sino que la tesis que investigaron es más los intercambios, era el intercambio en el bus, en el carro, es lo que más propiciaba el COVID, más que decir que vivo en apartamentos, que la gente tenía miedo por el apartamento. Cuando estamos ante ese escenario, desde el punto de vista histórico tan interesante que Omar nos ha traído hasta acá y que nos ha llevado sobre un recorrido, doctor, queda como el momento de decir, bueno, todos estos asuntos que vivimos nos dejaron alguna enseñanza desde su punto de vista. Lo que usted ve en la cotidianidad con sus alumnos, igualmente tú, Omar, lo que vemos en el diario vivir o efectivamente
las personas somos como de etapas, o sea, le respondemos a esto y una vez que pase, pues algo haremos y luego que venga lo que tenga que venir, sí, o efectivamente algún aprendizaje hemos sacado y en términos de eso, entonces claro, ¿qué llamado tendríamos que hacer? No, yo creo que sí debemos aprender muchas cosas y esta situación tan dura del COVID nos enseñó tanto al sistema de salud como a la comunidad en general, a las sociedades. Yo quisiera retomar como la cultura de los indígenas. Sí. Los indígenas, por ejemplo, viven muy dispersos en sus territorios. Para ellos el territorio es importante. Tienen momentos en los cuales confluyen a hacer celebraciones, pero cada uno vive en su casa. No hay casas pegadas a la otra, todas las casas son separadas y para ellos es muy, muy importante. Entonces, eso nos dice que la manera como vivimos definitivamente tiene que ver con las enfermedades. Yo pienso que hoy tenemos dos problemas grandes en las ciudades y lo decía aquí el compañero, es esos momentos en los cuales hay aglomeración de personas en el metro, en los buses tan llenos. Esos momentos son propicios para que haya diferentes transmisiones de enfermedades. Y lo otro es la contaminación. Para mí, cuando estamos moviéndonos en un aire tan contaminado, eso nos predispone a muchísimas enfermedades, no solo respiratorias, también de piel y cáncer, porque muchas de las sustancias que estamos respirando son cancerígenas. Entonces, para mí es indispensable que ampliemos el concepto de salud, y eso yo creo que nos lo dijo el COVID. La salud ya no es solo el bienestar físico y emocional, no, también es el bienestar del territorio, del sitio donde vivo, de mis calles, mis carreras, mi apartamento, tener un buen territorio, de la nutrición, que salud también tiene que ver con nutrición, también de la forma como me relaciono con el otro, cómo lo saludo, cómo me le acerco, cómo celebro con el otro. Entonces, la salud para mí hoy tiene un concepto más amplio, ya no solo el bienestar físico y emocional, que lo repite todas las personas, que es salud, bienestar físico y emocional, sino que la salud tiene que ver con el territorio, con el agua, con la alimentación, con la manera como me relaciono con el otro y con el medio ambiente, importantísimo. Yo creo que esta situación del COVID nos llama a decir, y yo espero que los políticos así lo hayan leído, de que desde las políticas públicas estoy cuidando la salud de mi población. En la medida que yo haga un buen plan de ordenamiento territorial, en la medida que yo implante medidas para disminuir la contaminación, mejore el agua, mejore la alimentación de mi población, ahí estoy generando salud. La salud no es solo la EPS, la IPS y el servicio de urgencias. La salud tiene un concepto mucho más grande. Finalmente, Omar, desde su punto de vista, un desafío que usted considere al que nos enfrentamos en este momento después de pasar por circunstancias de este tipo, que digamos, bueno, algún aprendizaje tiene que haber salido de este cuento, ¿no? Sí, no, muchos. ¿Qué decir? Muchos, yo creo que hay muchos aprendizajes y sobre todo, hay en distintos planos. Uno en el plano individual, yo creo que en el plano de la subjetividad, particularmente yo que padecí COVID también, me mandó a la cama y todo eso, uno sí lo pone en un momento de la vida y en un momento de valorar lo existente, digamos, en el plano individual hay una valoración de la vida y lo que uno tiene alrededor, que le lleva a uno como a decir que si bien uno está orientado a las metas, y es un poco la cultura occidental, no estamos orientados al éxito, el éxito se puede medir en poder, en dinero, en fama, ciertas cosas, y el COVID lo pone uno, cálmate aquí, y entonces valoras lo que tienes. Cuando tú dices el concepto de salud, valora la red que tiene de familia, de amigos, etcétera, que son lo que realmente que tienes, porque en el momento de COVID es un momento de mucha soledad. Y entonces un primer aprendizaje creo que en el plano individual que muchos habrán tenido el COVID es a valorar un poco lo pequeño que a veces parece sin importancia, pero que son las relaciones, los vínculos afectivos que uno tiene con la vida. Y otra cosa es la naturaleza, uno empieza a valorar más eso que hay alrededor de uno, el pájaro, la flor, ese tipo de asuntos de la naturaleza, que uno en este afán que tiene de producir, de sacar el artículo, de llevar el producto, de sacar la cosa, uno pasa derecho por todo eso, uno no observa.
Entonces, uno de los aprendizajes, yo creo que para la sociedad es, sí, hay que trabajar, pero hay que tener una vida un poco calma, una vida un poco más lenta que permita el disfrute de lo que uno tiene, porque uno es el cuerpo, pero también es el territorio, como decía aquí. Y el territorio es todo eso otro que hay alrededor, ¿cierto? Entonces, digo que hay un aprendizaje en ese sentido que ojalá se vaya incorporando en los profesionales que planificamos, en los economistas y en los accionistas de las empresas, porque el gran reto que creo yo no solo es de los políticos, es que muchas veces los políticos están presionados por empresarios, y los empresarios que llamamos gerentes, que llamamos presidentes, están presionados a su vez por las juntas directivas que representan a los accionistas que quieren ganancias de la empresa. Entonces, pienso yo en las gaseosas que tienen tanto azúcar y que hoy en día es una pelea, pero entonces para los accionistas es un riesgo pasarse a otro tipo de producto, y entonces se vuelven tan conservadores que siguen metiéndonos gaseosas, que hoy, pues, cuando uno lee los informes de calidad de Estados Unidos, el COVID en Estados Unidos estuvo muy relacionado con las personas que tenían diabetes, que tenían enfermedades de predisposición. Y cuando uno ve por qué hay tanta diabetes, viene con los hábitos alimenticios. Y entonces ahí hay un cambio que hay que hacer desde las empresas y los accionistas y los políticos, porque si no, al político solo no puede, el individuo y también las empresas tienen un reto muy grande de qué es lo que estamos ofreciendo a la sociedad. Cuando ante un escenario de este tipo entendemos que si hay algo que lo pone a pensar a uno seriamente en la vida, como lo acabamos de expresar, es la situación de vulnerabilidad ante una enfermedad, poderla prevenir, entender que hacemos parte de una cultura, hay una expresión muy interesante que hemos dicho acá: somos el cuerpo, pero también somos el territorio, y eso de alguna manera nos lleva a que la prevención se convierta en el elemento fundamental, sin perder de vista al otro y lo importante que es el otro en las relaciones cotidianas. Entonces seguramente tendremos más respeto por las enfermedades infectocontagiosas, lo que nos llevará a una adecuada prevención. Probablemente dentro de muchos otros escenarios. A nuestros invitados, mil gracias, al doctor José Mauricio Hernández, a Omar Alonso, porque a partir de cada una de estas apreciaciones podemos, como sociedad civil, formarnos una idea acerca de la importancia de la prevención ante las enfermedades infectocontagiosas, el tema que nos ha ocupado en este espacio de opinión de En Rojo y Negro. Y a ustedes, por supuesto, también mil gracias por permitirnos llegar a sus hogares y sus diferentes espacios a través de este programa. Los invitamos a que sigan conectados con nosotros y a que, por supuesto, la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos.